Crear familia y una sociedad familiar, una prioridad apostólica de Arrupe para las CBX. Una conferencia de Fernando Vidal desde las CBX de España para la Comunidad de Vida Cristiana América Latina. En primer lugar, quisiera enviar un cariñoso saludo a todos los amigos de los 17 países latinoamericanos que nos juntamos en esta ocasión. También saludos a España, a nuestros amigos latinos de Estados Unidos que están participando y que cada vez son más. En segundo lugar, agradecer el interés de la CBX de las Américas por la cuestión de la familia. Tengo la sensación de que en esta ocasión la CBX está en el sitio justo y en el momento adecuado para poder dar lo mejor de sí a una iglesia que necesita muchos trabajadores para esta nueva primavera de la familia. Sin duda, las fuertes mociones de la Asamblea CBX Mundial en Beirut 2013, los pasos del nuevo Comité Mundial con esa comisión de familia que se ha creado, las iniciativas regionales y las locales nos impulsan en esa dirección. Reconstruir la familia es la vía más eficaz y profunda de regenerar la sociedad y la cultura. El trabajo con la familia no es tanto un sector pastoral como una perspectiva para construir sociedad. Y esa perspectiva pone el acento en todo lo de la familia, la educación, el cuidado, lo comunitario, la hospitalidad, la cercanía, una sociedad civil hecha de comunidades domésticas, abiertas, creadoras, en lo que el padre Adolfo Nicolás llama la revolución de la normalidad. Fortalecer la familia es cambiar el mundo por la vía más profunda que existe. La familia es el corazón y la frontera interior de la sociedad. De hecho, Jesús comienza su vida con 30 años de vida en familia y renueva nuestra relación con Dios y los hombres llamándole Padre y llamándonos hermanos. Si nos damos cuenta, el conjunto de la Biblia es una historia de familias, desde Adán y Eva hasta nosotros aquí y ahora. El interés de CBX por la perspectiva de familia ha estado siempre presente a lo largo de su historia, si bien es verdad que se ha acrecentado en los últimos años. En 1979, el padre Pedro Arrupe, en su mensaje Una comunidad al servicio de un solo mundo, a la Asamblea de la CBX Mundial en Roma, nos instó a trabajar prioritariamente por la familia. El padre Arrupe destacó 3 características de nuestra misión CBX en familia. El compromiso con la familia, dice él, es el primer y más inmediato apostolado de nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, trabajamos para crear familias abiertas y comprometidas, para construir más allá de la propia familia una sociedad justa. Y en tercer lugar, crear una sociedad, una economía, una cultura coherente con los valores de la familia, defensora de la vida, del cuidado del prójimo, protectora, solidaria, fraterna, responsable, fecunda, etc. CBX es una de las grandes intuiciones del legado que el padre Pedro Arrupe dejó a la Iglesia y en su idea la dedicación apostólica a la familia era prioritaria. Ese marco arrupiano para las CBX Mundial nos marca en consecuencia 3 líneas maestras. Una primera, la CBX comienza fecundando la vida integral de nuestras familias, ahí comienza la misión. En segundo lugar, somos familias para los demás. CBX promueve una familia con responsabilidades como grupo en la construcción y las luchas de una sociedad más justa y sabia. Y en tercer lugar, CBX debe construir una sociedad familiar, inspirada en los valores solidarios familiares y su cultura de vida. A comienzos de los años 80, la CBX hizo reflexiones en profundidad desde Japón, Chile o España, que fueron publicadas en la revista Progresio sobre la espiritualidad ignaciana y la experiencia de pareja y de familia. La Asamblea Mundial de las CBX en Hong Kong en el 94 ya definió la familia como campo apostólico prioritario, ya que la familia es el núcleo de la sociedad, decían. Desde entonces se han ido realizando experiencias locales con diferente grado de relevancia
En la asamblea celebrada en Beirut en el 2013, la CVX Mundial ya dedicó un espacio relevante de reflexión sobre la familia. Se presentaron métodos prácticos originales, experimentados, que ya están funcionando, ¿no?, para aplicar a dicho ámbito de la pareja, la familia, la diversidad sexual. Yo creo que sin duda nos encontramos en un momento en el que, tras un largo invierno, se entrevé una nueva primavera de la pastoral de la familia. Así lo entrevé los resultados de la encuesta mundial realizada para la preparación del Sínodo de la Familia 2015. Tanto los signos de la CVX que persiste o que recibe la CVX por el planeta, como esta vibrante llamada a la Iglesia del Papa Francisco, nos conducen a intensificar más el compromiso de la CVX en línea con la familia. El Sínodo de la Familia está catalizando un giro en el paradigma pastoral de la Iglesia, liderado por el propio Papa Francisco. Las cuestiones doctrinales en las que principalmente se están deliberando cambios fueron formuladas, sin embargo, por el Papa anterior, el Papa emérito Benedicto XVI, en su pontificado. Es un cambio extenso, complejo, del que sería difícil dar cuenta aquí ahora brevemente, ¿no? Es un proceso muy vivo, muy dinámico, con controversias, y en los próximos meses sucederán cosas importantes. Así que podemos trazar un borrador provisional. Vamos a beber de dos fuentes: la formulación que ha hecho el cardenal Casper y, en segundo lugar, algunos documentos de respuestas a la encuesta mundial y el propio Instrumentum Laboris o herramienta de trabajo del que se ha dotado el sínodo como resumen de todas las respuestas a nivel mundial. Si analizamos la intervención del cardenal Walter Casper ante el consistorio de cardenales, que fue aplaudida vivamente por el Papa Francisco, encontramos novedades que traen, yo creo, con gran consuelo y esperanza. El cardenal Casper sostiene que necesitamos un cambio de paradigma en pastoral de familia. Hay un malestar en la comunidad eclesial que necesita una nueva respuesta. La praxis llevada a cabo, en especial con los separados, con divorciados vueltos a casar o que viven en pareja, ha sido insuficiente y a veces hasta contraproducente. En no pocos casos, al excluir a los padres de la comunión, por ejemplo, se produce una ruptura múltiple de la familia con la Iglesia, porque en la práctica se excluye a los hijos y a otros miembros de la familia que sufren por esa situación. Se ha creado unas expectativas y esperanzas de cambio que no se pueden defraudar. Dichas expectativas confían en la primacía de la misericordia y del perdón. El paradigma debe repensarse desde la perspectiva del que sufre en la familia, en este caso la persona divorciada, y no hacer aquello que sea incompatible con la misericordia, algo que es evidente pero que no siempre tenemos presente. Para discernir un camino adecuado, debemos escuchar y atender al fenómeno real de la pareja, la familia, las vivencias que realmente están viviendo, ¿no? Están sintiendo, con toda su complejidad y hondura. Hay que mostrar un mucho mayor respeto a lo que está siendo la experiencia real del pueblo de Dios, dice Casper. Casper rechaza el rigorismo. Dice él: la doctrina es un punto de partida, no de llegada. No es legítimo que instrumentalicemos a las personas a veces incluso para hacer una advertencia disuasoria a otros, ni para hacer con ella un caso ejemplarizante del rigor. Casper hace una pregunta radical al consistorio de cardenales respecto a la comunión de los divorciados. Pregunta: ¿les dejamos morir sacramentalmente de hambre para que otros vivan? Y Casper apela a la santidad del samaritano frente a la hipocresía del levito del sacerdote. Por supuesto que la misericordia es la única ley. La solución que propone Casper expresa la misma que ya planteó el Papa Benedicto XVI. Él alude a San Basilio el Grande, padre y doctor de la Iglesia del siglo IV, obispo de Cesarea, que concilió ortodoxia y prudencia bajo su famoso principio: no sea que por razón de lo bueno se haga lo peor. Es decir, que a veces, guiados por un principio idealmente bueno, se llega a hacer lo peor. Esta orientación respecto al dilema de los divorciados tiene una gran proyección pastoral, más allá del caso concreto. Es un caso en el que se mueve un nuevo paradigma de pastoral de familia basado en tres pilares, y cuyas consecuencias podríamos asumir desde CVX, ¿no?, como algo que es bien característico de nuestra espiritualidad ignaciana.
En primer lugar, adoptar la perspectiva del que sufre, la encarnación, encarnarse en su realidad, aprehender la experiencia real vivida por el pueblo de Dios. ¿Qué consecuencia tiene esto para nosotros? Pues más cercanía y convivencia para aprender de quienes sufren. Necesitamos convivir más cerca de las personas que sufren situaciones difíciles o incomprendidas con su pareja. Otra consecuencia es que necesitamos pensar y formular, reflexionar la experiencia del pueblo de Dios, de la gente de Dios, y discernir qué nos está diciendo el Espíritu a la Iglesia a través de ella. En la narración experiencial de la gente podemos leer lo que Dios nos dice sobre la vida y el Evangelio. En segundo lugar, la misericordia, la primacía de la misericordia y la legitimidad de aquello que nos está diciendo la gente realmente desde el fondo, y también la ilegitimidad de aquellos rigorismos que son incompatibles con ella. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la inclusión en nuestras comunidades y la ayuda concreta. Debemos desvestirnos de toda tentación de juicio, rigorismo, intolerancia, y vestirnos el ropaje del trabajo, del buen samaritano, que prioriza la ayuda y la amistad. No hay evangelización sin amistad. Eso implica aún mayor inclusión de quienes sufren o son incomprendidos más adentro del corazón de nuestra comunidad eclesial. En tercer lugar, la tolerancia. Aplicar la tolerancia pastoral que no sacrifica la verdad, sino que busca la verdad de lo bueno, sin caer en idealismos inalcanzables y frustrantes, como dice el Instrumentum Laboris del Sínodo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Yo creo que afinar el discernimiento. Es imprescindible afinar nuestra capacidad de discernimiento en las situaciones incomprendidas o difíciles de pareja y familia, y capacitar a las familias para poder hacerlo. Un discernimiento tan lejano del enfoque normativo como del relativismo también. Un discernimiento enraizado en el fundamento evangélico y no en ningún tipo de fundamentalismo, sea rigorista o sea relativista. Quizás lo más urgente tras la ayuda inmediata que dé seguridad material y afectiva a las personas sea ayudarles a discernir y a decidir en situaciones tan complejas. ¿Y qué dice la encuesta mundial para el Sínodo de la Familia 2015? Como sabemos, el conjunto de encuestas ha sido sintetizado en un documento llamado Instrumentum Laboris, herramienta de trabajo, y el título es Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Además, han trascendido algunas de las síntesis que algunas conferencias episcopales han hecho, y las tenemos gracias al trabajo de traducción que ha realizado el Centro Teológico Manuel Larraín de Chile. Ahora solo tenemos tiempo para hacer una lectura aplicada de esos documentos. ¿Qué lecciones podemos extraer para impulsar la misión de Zubequis en familia? Pues en primer lugar, el documento, cuando ve todas las encuestas realizadas a nivel mundial, millones de ellas enviadas a Roma, propone enternecer la mirada y ofrecer, dice, un camino posible para aprender a vivir. El pueblo de Dios dice que es necesaria una mirada compasiva y esperanzada sobre la propia realidad tal como es, ser capaces de contemplar la belleza del amor incluso en medio del dolor y de la crisis. La Iglesia no quiere plantear una idealización que sea absolutamente irrealizable, inalcanzable, frustrante, sino, dice, un camino posible a través del cual aprender a vivir. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues que debemos cultivar la proximidad y la mirada, aprender a mirar como Dios y dedicarnos a contemplar la realidad de las familias tal como son. Asimismo, identificarnos con la mirada esperanzada de Dios, capaz de hallar la belleza más profunda, a veces cubierta por nuestros juicios y nuestros prejuicios. En segundo lugar, aprender a dialogar. Es natural reconocer las dificultades intrínsecas que tiene la convivencia familiar, así como los problemas de comunicación y de toma de decisiones o de ausencia de tiempos y espacios para dialogar tranquilos. ¿Qué consecuencia? Pues que las parejas y familias necesitan cómos, dóndes y cuándos. Las parejas y familias debemos aprender a comunicar, a decidir mejor, a superar las dificultades de un entorno y un estilo de vida que cada vez nos roba más tiempos, más espacio, más intimidad. Estamos escuchando la canción que hizo Henry Mancini para su madre. En tercer lugar, el Sínodo de Familia 2015 nos habla de que la familia es contracultural.
La cultura neoliberal y los autoritarismos presionan y estresan a las familias, hace inviable el equilibrio familiar, roba la paz y la intimidad, crea mentalidades individualistas, consumistas, hace más frágiles los vínculos. La pobreza y la exclusión además hacen muy precaria la vida de familia, la someten a presiones extremas y finalmente a veces la hace inviable. ¿Qué consecuencias? Bueno, pues en primer lugar, la crítica y el cambio social para una sociedad familiar. Hay que ejercer una crítica social, económica, política, cultural, que desde las familias luche por hacer una sociedad más humana, en la que sea posible la paz y la solidaridad familiar. A su vez, esa crítica no debe ser inmisericordia con la gente. Muchas veces las situaciones familiares frágiles de la gente son reflejo de las condiciones culturales de su época. Hay que cambiar esas condiciones económicas y culturales si queremos familias mejores. Y también otra consecuencia sería hacer posible la familia allí donde está más amenazada, recogiendo una idea del padre Fernando Castellá, recientemente fallecido, ¿no? Un compromiso especialmente acuciante es proteger la vida de las familias, cuya vida se ve más amenazada por la violencia y la exclusión. Yo no puedo sino recordar con mucha emoción el testimonio de las familias refugiadas de CVX de Siria, que nos transmitieron ellas mismas en Beirut en 2013, un enorme sufrimiento de padres, parejas, hermanos, sin noticias de ellos, muchos han perecido, las casas, empleos, los negocios destruidos, y también la solidaria acogida de la CVX del Líbano a todos ellos. Nuestro compromiso con las familias del mundo, sin duda, comienza luchando por defender su vida. El sínodo también insiste en volver a formar el corazón de la comunidad eclesial, lo dice la Iglesia de Bélgica, porque la respuesta pastoral no es cuestión de programas o legislaciones, sino que es necesario reformar, reconvertir, darle forma de nuevo al corazón de la propia Iglesia. Es, a fin de cuentas, tener la óptica de las personas en situaciones incomprendidas o difíciles, que son amados por Dios y debemos darle valor a su fe y su amor, no juzgarlos. La consecuencia es que tenemos que desaprender. Tenemos que volver a formar el corazón de la comunidad de vida cristiana. Ayudar y ayudarnos requiere una reconversión de nuestro corazón, remover prejuicios, desaprender los juicios y las ideologías, volver a aprender de nuevo, pero poniendo a las personas en el centro de nuestro corazón. Esto comienza por nuestras propias comunidades locales, nuestras propias familias, entornos. Seamos cardiólogos en el corazón de la Iglesia. Dejemos que el pueblo de Dios sea nuestro cardiólogo. El sínodo nos pide una estima integral y positiva del conjunto de la enseñanza de la Iglesia sobre familia. Y es verdad, sin duda todos los documentos marcan cuestiones controvertidas, etcétera. Algunas han provocado incertidumbre, confusión, pero no nos debíamos dejar llevar para que nuestra mirada esté polarizada por esas dudas y sombras, sino tener una visión más global, más panorámica, ¿no? El fundamento y conjunto del mensaje de la Iglesia sobre familia es sabio y es muy necesario, ¿no? Aunque en el campo familiar se haya priorizado el papel de ideologías rigoristas a veces, es necesaria una participación más intensa en la pastoral familiar de la Iglesia, en las diócesis, etcétera, para poder realmente empujar esta nueva visión. La consecuencia sería ayudar a crear reflexión y prácticas de pastoral familiar integral y, por otra parte, la participación institucional en la pastoral familiar por parte de las comunidades de CVX, partiendo de los equipos de pastoral familiar parroquial, centros locales especializados, equipos volantes, delegaciones diocesanas o el Consejo Pontificio de la Familia. También nos habla el Instrumentum Laboris de que tenemos que hacer insistencia en lenguajes accesibles, que lleguen a la gente, que sean comprendidos, que digan una palabra significativa para sus vidas, porque si no solamente hablamos para nosotros mismos. Y esta fue también una demanda central del padre Adolfo Nicolás en su mensaje a la Asamblea Mundial de Beirut. Es verdad que la barroca semántica de los ejercicios nos seduce, nos deslumbra, y nuestro entusiasmo nos lleva a incorporarla como un modo de expresar nuestra identificación. Internalizamos ese lenguaje después de muchos años de experiencia, lo manejamos con comodidad y hasta con placer. No solo es una forma de expresión, sino que lo convertimos ese lenguaje en un medio de pertenencia. Pero debemos cuidar esto, porque es fácil que el lenguaje se convierta en barrera para los no iniciados, para la gente que se acerca a nuestras comunidades. Los lenguajes pueden acabar siendo jergas. Manejar un lenguaje barroco del siglo XVI no está al alcance de todos, y puede ser intimidatorio, un lenguaje incluso de poder. Puede que incluso sea una barrera para entrar en nuestras comunidades o participar en nuestras actividades.
Debemos ser conscientes, como nos dice el sínodo, de la necesidad, de la urgencia que nos están pidiendo. Una pastoral familiar que use palabras asequibles, sencillas, comprensibles, significativas. Eso no quiere decir hacer dejación de un lenguaje completo, ¿no? En parte aprender esas palabras como discernimiento, emoción, consolación, pues también forma parte de una pedagogía, ¿no? Nuevas palabras abren también nuevas formas de mirar, cosas a las que mirar. Hay que ser prudentes, usar los lenguajes distinguiendo contextos, usar lo más posible el lenguaje común de la gente. No significa bajar la calidad de nuestro decir, sino que por el contrario, para decir cosas de forma muy sencilla, hay que ser bastante profundo, estar muy cerca de la gente y conocer su corazón como Jesús. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Es necesaria una incorporación masiva de agentes de pastoral familiar, especialmente parejas y personas con una honda experiencia familiar, con una nueva mirada, actitud y también con formación. Sin un nuevo sujeto pastoral no es posible emprender un cambio. Y aquí la consecuencia es que necesitamos ayudar a la formación y también proporcionar agentes de pastoral familiar. Y finalmente hay una nueva generación de herramientas pastorales. Todas las respuestas dadas desde el mundo coinciden en que es necesario renovar radicalmente los procesos formativos de las parejas porque son insuficientes, son poco atractivos o sencillamente no hay respuestas a situaciones que son relativamente nuevas. El Instrumentum Laboris nos pregunta a todos ¿qué hacer para que la Iglesia, en sus diversas articulaciones pastorales, se muestre capaz de cuidar de las parejas en dificultad y de la familia en general? Bueno, la consecuencia es que necesitamos pensar en medios que sean universalizables, quizás nuevos formatos introductorios de ejercicios y dar modo en general, lo que llamamos dar modo en nuestro lenguaje, generar nuevas herramientas desde nuestro ADN ignaciano. Quedaría finalmente, ¿y todo esto cómo se aplica a la CVX? ¿Cuál podemos realmente avanzar en pastoral familiar en CVX? Me he permitido el establecer algunas consecuencias que vamos a establecer, o vamos a ver ahora mismo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. Estamos escuchando la canción que Rod Stewart cantó sobre la relación de un padre y de un hijo. Quizás una de las mejores aportaciones que podemos hacer desde la CVX a la pastoral de familia esté en el ámbito de la reflexión y la formación. Por ello propondríamos estas 5 medidas. Una primera, un libro blanco sobre familia ignaciana. Deberíamos trabajar como laicos en un libro blanco sobre espiritualidad ignaciana y familia, un borrador. Quizás se puede seguir un método parecido al de la encuesta de los 70, el survey. Cuanto más desarrollemos este campo, más preparados estaremos para poder hacer una aportación de calidad a la pastoral familiar de la Iglesia en su conjunto. En segundo lugar, la caja de herramientas. La gente necesita cómo, dónde, cuándos. La propuesta es hacer una guía de buenas prácticas. Se trata de ayudar, dando modo, dando formas, dando método. No se trata de describir experiencias, sino en esa guía de prácticas recoger diseños o fórmulas que hayan sido experimentadas, que puedan ser universalizables para ser aplicadas. En tercer lugar, quizás necesitamos crear una experiencia accesible de ejercicios espirituales leves, que se llamaban, para parejas y familias, con niños y con jóvenes. Y algo que sea universalizable, practicable, incluso por personas poco familiarizadas con la espiritualidad ignaciana. Es cierto, los ejercicios son un patrimonio de la Iglesia, ¿no? Y muchísima gente los hace, pero realmente los hace desde las claves más importantes o ha ido derivando hacia otras fórmulas que, como vemos, para parejas y familias pues son insuficientes. Quizás también podríamos desarrollar formatos de retiros que pudieran ser aplicados por parroquias, por grupos y que a veces incluso los propios miembros de CVX acompañaran. Sería interesante, por ejemplo, dar ejercicios leves basados en textos de inspiración como los textos del Papa Francisco, La vida de Arrupe o Cuento de Navidad de Grickens, La creatividad al saber, ¿no? La creatividad al poder. También propondría el crear un programa de formación en pastoral familiar basado en las experiencias de acompañamiento de la CVX. Creo que hay ahí una gran labor, ¿no? Y un gran depósito de saber. Podríamos hacer un curso a distancia, esto que llaman los cursos online masivos abiertos, ¿no? Los MOOC.
el nombre es terrible, pero es los MOOC, en colaboración con universidades jesuitas. En estos podríamos formar para las herramientas que ya hemos generado, las herramientas de diversidad, pastoral de diversidad sexual de Chile, o el reloj de la familia de España. Se podría formar una comunidad de conocimiento de gente que dé estas herramientas específicas a lo largo de todo el mundo. Y en quinto lugar, comprometernos a una mayor participación en la pastoral de la familia, ¿no?, de la Iglesia. Sí creo que es bastante importante. Es necesario el pensar a nivel de CUBX mundial, regional, nacional, local, cómo poder participar. Quisiera hacer no solo sugerencias de escalas y grandes, sino algunas propuestas prácticas también hacia dentro de las comunidades y los grupos locales. Desde luego las 5 anteriores afectan a las locales, pero hay algunas que quizás van todavía más adentro, ¿no? La proximidad a las realidades familiares y conyugales diversas. En las propias comunidades o en su entorno hay personas en situaciones de parejas incomprendidas o en dificultad. Sería bueno acercarnos a esa experiencia con el corazón abierto para escuchar, aprender los signos del espíritu, aprender de su experiencia de Dios. Quizás pueda ser una buena actividad o un foco para un retiro de la comunidad, para una reunión de grupo, un diálogo, una cena. No se trata de discutir, de juzgar, ni siquiera de debatir, por supuesto no de ayudar, sino de escuchar, de conocer en profundidad, de aprender. En segundo lugar, la fuerza de la oración. Pues estaría muy bien formar comunidades online de oración. Hay algunas experiencias ya que funcionan, por ejemplo, compartiendo la oración que hacen con los podcasts de Rezando Voy o de Radio ECA. Y ciertamente, en esos lugares, en esas experiencias, se tiene muy presente la familia, que es lo que vivimos todos los días. En tercer lugar, de cara a la combinación del compromiso ambiental, el compromiso ecológico y el compromiso familiar, profundizar en esa línea maestra de Arrupe respecto a las familias para los demás y poner en circulación la idea de ecofamilias, ¿no? Revisar el estilo de vida de la familia como comunidad creadora de sostenibilidad medioambiental, el agua, la comida, las compras, la energía, etcétera, etcétera. Posiblemente el medio más importante para hacer progresar la idea de ecojusticia en el ámbito ignaciano de la CUBX sea la transformación de los estilos de vida domésticos. En cuarto lugar, dar capital social y cultural a la gente que le falta vínculos, que le falta integración en la sociedad. Una idea podría ser un encuentro intercultural en el que la comunidad se reúna, por ejemplo, con musulmanes o personas de etnias minoritarias para compartir en torno a grandes cuestiones como la familia, la solidaridad, la fe. Y también propondría seguir los trabajos del sínodo. A corto plazo, cada comunidad local podría incluir en su actividad de este año el seguimiento reflexivo de los textos que iremos haciéndolo. Hay textos muy interesantes, ¿no? Hay una entrevista que leí el otro día que se llama Dios ama el sexo, muy provocativa, que puede ayudar a dar qué pensar. Y finalmente, permitidme que diga 3 cuestiones más estratégicas para la CUBX, ¿no? En primer lugar, deberíamos dedicarnos con especial intensidad a las parejas jóvenes, especialmente los que están en la primera etapa de crianza o las que estén preparándose para ello. 2 razones. Primera, porque es un trabajo de prevención, de fundamentación en un momento en el que se es especialmente sensible y receptivo, en el que la gente requiere más eclesialización, más comunidad, soporte. Y realmente pienso que puede ser una buena cantera para jóvenes vocaciones a CUBX. Pienso que el lugar donde CUBX puede encontrar mayor continuidad generacional es entre las parejas jóvenes. Aprecian mejor la experiencia de las comunidades adultas, son conscientes de que quieren dotar a sus hijos de un soporte comunitario en el que formarse. Quizás sea especialmente atractivo ofrecer experiencias de encuentro internacional en clave de oración, reflexión, de servicio común a otros. En segundo lugar, propondría en clave estratégica, yo creo que sería muy profundo, muy fecundo, compartir reflexión, formación y experiencias con los laicos de las congregaciones religiosas femeninas ignacianas. En España son más de 40 congregaciones, con muchos laicos. Creo que deberíamos recuperar el espíritu intercongregacional que nos caracterizó como congregaciones marianas. Muchas de estas congregaciones y carismas carecen de escala para sostener movimientos o comunidades laicales o esta pastoral familiar, y podemos desde CUBX dotar de un cauce comunitario a su gente, siempre sobre el principio de que CUBX se compromete entonces a no sacarles de esos entornos, sino por el contrario fortalecerles y apoyarlo todavía más y suministrar nosotros fuerza. Por otra parte, pienso que realmente esta convivencia con las congregaciones religiosas femeninas ignacianas en sus laicos podría enriquecer muchísimo el marco de la CUBX al incorporar la gran diversidad de carismas ignacianos en la vida religiosa y especialmente las aportaciones y estilos específicos femeninos.
Tercero, en las escuelas de padres de estos colegios podemos prestar un buen servicio en colaboración con las religiosas y laicos de esos centros. Y para terminar, bueno, finalmente en junio próximo se celebra el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Es un acto en el que CVX ha estado ausente como comunidad mundial. Hay personas que han participado, pero no ha habido una presencia institucional como CVX Mundial. Hace unos años se rompió esa tendencia en los encuentros mundiales de juventud y la Compañía de Jesús, en colaboración con CVX y otras congregaciones femeninas, precisamente, montaron la conocida experiencia de Magis para jóvenes. ¿Por qué no montar una experiencia Magis Familia liderada por la CVX para el Encuentro Mundial de las Familias? Pensemos en 50 familias juntas de todo el mundo en Filadelfia. Enriquecería el conjunto del encuentro con una aportación familiar ignaciana y la CVX se motivaría más. Imaginemos que organizamos un primer Magis Familia en Filadelfia 2015 y en colaboración con la parroquia y la Universidad Jesuita de la ciudad. Un buen proyecto a corto plazo creo que es este, para dinamizar la misión familia de CVX. Podría ser una buena oportunidad para compartir sobre la experiencia ignaciana, quizás incluso también para poder realizar algo de ese libro blanco, hacernos visible en la Iglesia en materia de familia en un año fundamental. Y otra propuesta complementaria es organizar un evento de escala diocesana que recoja los resultados del encuentro. En Madrid tuvimos una experiencia con motivo del Encuentro Mundial de la Familia de Milán y fue un éxito. Vamos a terminar. ¿Cuál es la conclusión? Desde nuestra raíz, la misión familia ha estado presente tal y como nos llamó a ella en 1979 el padre Arrupe. CVX es una de sus grandes intuiciones, junto con el Jesuit Refugee Service u otros. Y guardamos con especial cariño y atención esas líneas maestras. Exactamente 35 años después, hoy, nos planteamos profundizar en ello con herramientas concretas, experimentadas, y en el contexto de una nueva primavera de la Iglesia a la que nos llaman. El Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI han hecho una llamada histórica para renovar la pastoral de la familia desde los criterios de gratitud, de hospitalidad y de discernimiento. CVX está preparada para responder y pedimos a María, que como madre tuvo que afrontar una difícil situación desde su embarazo hasta la muerte de su hijo, que nos ayude a ayudar y que todas las personas en situaciones familiares incomprendidas, muchas veces por nosotros, o difíciles, pues que nos bendigan y que ellos nos ayuden a desaprender y a aprender a vivir. Muchas gracias. Tres, dos, uno.